Listo, vamos a entrar en la palabra del Señor. Hoy comenzamos una nueva temporada. ¿Listo? La primera temporada, ¿cómo se llamó? Señales antes del fin. Esa fue la primera temporada que hablamos de todas las señales, con más de 30 estuvimos hablando, que es lo que la iglesia vive mientras está en la tierra. La segunda temporada, que terminamos hace 8 días, se llamó En la casa del Padre, que es todo lo que la iglesia vive después del arrebatamiento de la iglesia, cuando ya llega al cielo. Hoy vamos a arrancar otra temporada que se llama la Gran Tribulación. Y es lo que pasa en la tierra mientras la iglesia está en el cielo. Recuerden que la iglesia no está aquí. La iglesia ya se fue con Jesús para esta instancia donde estamos hablando hoy. Ya la iglesia está de bodas, está de fiesta, Jesús está sirviendo la mesa. Hace 8 días hablamos de esa gran boda. ¿Cómo les pareció? Qué lindo, ¿no? Nuestro Señor hermoso sirviéndonos la mesa, celebrando nuestra unión con Él para siempre. Pero acá en la tierra habrá un periodo de tribulación que nunca jamás existió, que nunca antes se había vivido, un tiempo muy doloroso, un tiempo donde se va a castigar el pecado. Todo este tiempo de la tribulación, que es un sufrimiento que se va a vivir, tiene 3 aspectos fundamentales. El número 1 es el dominio del pecado sobre la carne. Imagínate que ya no esté la iglesia en la tierra, ¿cómo será el desenfreno en este mundo de pecados? Habrá 3 años y medio de falsa paz en los que la gente va a poder hacer lo que quiera y van a poder disfrutar de esa falsa libertad, porque es una libertad de mentiras. Es un sistema que va a funcionar, pero colapsará a la mitad de esos 7 años, a los 3 años y medio. Entonces, cuando vimos las señales antes del fin, decíamos que una de ellas es el aumento de la maldad, ¿se acuerdan? Pero es apenas el principio de dolores. Todas las señales que vimos son en una medida moderada. Cuando la iglesia se vaya, todo eso se va a disparar y todo eso se va a multiplicar. Los terremotos, el hambre, las pestes, o sea, eso va a ser todo peor cuando venga la gran tribulación. Entonces, asimismo, la maldad también se va a multiplicar. Si la iglesia es la sal de la tierra, dice, eso lo estudiábamos cuando hablábamos acá del Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, versículo 13, ¿se acuerdan? Y si la iglesia es la sal, pues la iglesia es la que preserva este mundo. El anticristo va a llegar a esta tierra a reinar, el anticristo va a venir a poner un orden en este mundo y va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque la iglesia no va a estar. Si la iglesia estuviera presente, no podría hacerlo, porque la iglesia es oposición. El diablo no ha podido hacer lo que quiere con este mundo porque la iglesia está presente. Pero cuando la iglesia se vaya, el diablo va a tomar el control absoluto de la tierra. El diablo va a poder gobernar sobre la tierra a su acomodo. Sí tendrá ahí una piedra en el zapato. Habrán 144,000 israelitas predicando la palabra, 2 testigos. No será tampoco la libertad absoluta, pero sí va a poder establecer su reino como nunca lo pudo hacer antes, por la razón de que la iglesia no está. ¿Sí? ¿Estamos? La iglesia se va, entonces el pecado va a aumentarse, la degradación moral se va a volver algo muy terrible. Y la segunda razón es porque Satanás va a instaurar su reino sobre la tierra, ¿sí? Esa es la segunda razón de este sufrimiento que viene en la gran tribulación. Entonces, en ese segundo aspecto, el diablo va a tomar control, él va a ponerse al frente del mundo. El anticristo será una persona que estará poseída directamente por el diablo. No por demonios, como mucha gente está por ahí poseída con demonios, no. El diablo tendrá control de él, estará en él y él estará gobernando en el mundo. Pero la tercera razón también es porque el juicio de Dios vendrá contra la maldad. Tiene que haber un juicio, porque Dios es justo. Y toda esta temporada de gracia que está a punto de terminar, donde la iglesia ha recibido el Espíritu Santo y donde la iglesia puede vivir en victoria sobre el pecado, sobre el diablo, sobre la muerte, sobre los demonios, sobre la carne, sobre el mundo. De verdad estamos en una muy buena temporada de la historia, porque estamos en la temporada donde la iglesia puede ser una iglesia triunfante, donde puede vencer con el poder que Jesús le dejó al resucitar de la muerte. Entonces esta es una gran temporada y ser salvo hoy es muy fácil.
si tú crees en Jesús como tu Salvador, haces una confesión de fe de que Jesús resucitó de la muerte, lo declaras como el Señor y Salvador de tu vida, eres salvo. ¿Y qué pasa en la salvación? Es un milagro que produce Dios. No es el resultado de obras, del trabajo arduo de alguien, no. Es un milagro que Dios viene y produce en una persona, y ese milagro se llama el nuevo nacimiento. Esta persona recibe a Cristo, como lo hicieron todos ustedes, creo, en algún momento, y se produjo en su interior, en su espíritu, un nuevo nacimiento. Dios cambió la naturaleza. Dios puso un nuevo ser. Lo que fue salvo fue el espíritu. Entonces ese nuevo nacimiento comienza a evidenciar cambios en nuestra vida. ¿Por qué? Ahora el Espíritu Santo vive en esa casa nueva. Dios tenía que hacer una casa nueva para el vivir. Él no podía vivir en un corazón sucio. Por eso el vino nuevo se pone en odre nuevo. Y si el odre es nuevo, el vino se derrama. El vino es el Espíritu Santo. De eso hablamos hace unos días en una predicación. El Espíritu de Dios viene a vivir dentro de nosotros y desde allí comienza a transformar nuestro exterior. Nuestra manera de vivir, nuestra mentalidad, los pensamientos cambian, nuestros gustos, los viejos hábitos ya no son los mismos. Y yo creo que si tú tienes al Espíritu de Dios, si tú sufriste el milagro del nuevo nacimiento, hoy puedes dar testimonio de que Dios ha hecho algo contigo, que no puede ser igual. Ese es un milagro poderoso. El cuerpo no ha sido salvo aún. ¿Cuándo será salvo el cuerpo? Cuando Cristo regrese por su iglesia en el arrebatamiento de la iglesia. También hablamos de eso, es el día de la salvación de nuestros cuerpos, pero nuestros cuerpos aún no han sido salvos. Por ahora tenemos que controlarlos, dominarlos, ponerlos en servidumbre, hacer que ellos obedezcan lo que Dios nos dice que hagamos. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo porque es la casa donde vivimos nosotros y es la casa donde el Espíritu Santo vive. Por eso hay que cuidarlo y no dejarlo hacer lo que quiera, ¿cierto? Sino que lo mantenemos en sujeción. El Espíritu de Dios nos da el poder para mantenerlo en sujeción. Y aquí vamos en esta vida cristiana y fue muy fácil recibir a Cristo, fue muy fácil recibir esta eterna salvación, pero aunque parece extraño, mucha gente desprecia esta oportunidad que Dios está dando en esta dispensación de gracia. Muchos dicen: no creo, no acepto, no me parece, no me gusta, y rechazan el único camino que existe para llegar a la eternidad con Dios, que se llama Jesucristo. Y si alguien no acepta la salvación, pues tendrá que exponerse al juicio que viene sobre la tierra. Porque cuando Dios nos salvó, nos dio ese nuevo nacimiento, no solo nos salvó del infierno. Sí, ya no vamos al infierno, gloria a Dios. Pero también nos salvó, dice la palabra, de la ira venidera, de lo que va a pasar en esta tierra, porque el pecado debe ser juzgado. Y si alguien desprecia al Hijo de Dios, no lo acepta como su Salvador, como dicen Hebreos, no queda otra cosa que una horrenda expectación de juicio. El juicio viene porque Dios es justo. Él ofreció su perdón, pero si alguien se negó a recibirlo, Él tiene que castigar el pecado, o si no, no sería un Dios justo. Y el pecado será castigado, y en esos 7 años de gran tribulación, que es de lo que vamos a hablar en esta nueva temporada, iba a ser una pausa, pero Dios me puso en mi corazón que continuara. Yo creo que es porque el tiempo es corto y Cristo ya viene y tenemos que ser responsables de esta verdad. Entonces en este tiempo vamos a estar hablando de los juicios que vienen sobre la tierra, de todo lo que va a pasar, y es una excelente oportunidad para que tú invites a alguien que no conoce a Dios. Por lo menos lo asustamos. Que venga, no, que reciba a Cristo mejor, ¿sí? Que sea salvo, para que sea librado de la ira que viene sobre el mundo. Pero si no lo acepta, por lo menos que sepa qué hacer si se queda. ¿Estamos? Por lo menos sepa qué debo hacer. Me quedé, o sea, que yo no digo, una persona dice: me quedé, ¿qué hago? Era verdad lo que decían estos locos. ¿Qué hago? Pues que sepa qué hacer, para que pueda alcanzar su salvación, porque sí hay salvación después del arrebatamiento de la iglesia durante la gran tribulación, pero hay que saber qué hacer. ¿Ok? Entonces aprovecha esta temporada que viene para invitar amigos, familiares, personas que no conozcan de Cristo, y yo voy a tratar de enfocarlo para que sea muy evangelístico, para que las personas que llegan pues no solo se asusten, sino que también vean: necesitamos a Cristo, ¿ok? Y reciban a Jesús como su Señor y como su Salvador. Entonces este será un periodo duro, difícil. Nada en la Biblia dice lo contrario. Al contrario, en la Biblia todo el tiempo habla de prueba, una época de angustia, de destrucción, desolación, tinieblas, castigo, juicio, ira.
Eso es lo que la palabra de Dios dice cuando se refiere a este periodo del cual vamos a estar hablando. Ningún pasaje referente a esto nos alivia en manera alguna de lo severo que será este periodo para la humanidad. Entonces, si vemos que es un asunto serio, pongámonos las pilas. Ya fuimos salvos, gloria a Dios, pero vamos a salvar a otras personas. Vamos a hacer que otros reciban esta salvación y que no tengan que quedarse a este periodo de prueba. Entonces, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, como dice Mateo 5:14, la iglesia será quitada, vendrá la oscuridad sobre la tierra. La iglesia será quitada, la tierra perderá su sabor, la iglesia será quitada y perderá eso que preservaba la tierra, que detenía la degradación, que detenía el mal, el desastre. O sea, las tinieblas van a cubrir la tierra. Isaías en el capítulo 60 lo dijo, versículo 1, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y luego dice, porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Para que esas tinieblas cubran completamente la tierra es porque la luz de esta tierra se apagó, o no se apagó, se fue, que es la iglesia. ¿Estamos? Porque nosotros somos la luz del mundo. O sea, para que no haya luz en la tierra es porque la iglesia se fue. ¿Sí o no? Ya no está la iglesia por ningún lado, hay tinieblas, hay desolación, hay desasosiego. ¿Qué hacemos? Ya no hay alguien que nos predique, ahora ellos tendrán que valérselas por sí mismos para ver cómo hacer y ser salvos. Entonces Jesús describe la tribulación en el capítulo 24 de Mateo, donde está el mensaje del sermón del Monte de los Olivos. Ya hemos hablado algunas cosas, pero quiero hacer una claridad acerca de este sermón, y es que este sermón fue predicado a judíos y tiene que ver específicamente con la segunda venida de Cristo o con los tiempos de la tribulación. Sí dice algunas cosas concernientes a lo que pasa antes, como las señales y algo del arrebatamiento de la iglesia, pero se concentra más en la gran tribulación y en la segunda venida de Cristo. Entonces vamos a estar viendo varias cositas ahí de Mateo capítulo 24. Y ahí dice la palabra del Señor que la maldad se aumentará, ¿cierto? Que ya no habrá misericordia, que la gente estará de allí para allá haciendo lo que quiere. En el versículo 12 y 13 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. El que persevere hasta el fin será salvo. Y si tú lees en contexto, todo lo que está hablando realmente está hablando de la gran tribulación. O sea, el que logre aguantar hasta el final, el que logre aguantarla, sufrirla, vivirla, quizá sometido a torturas, a cárceles, persecución, dolores, pero el que la logre aguantar será salvo. Es lo que está diciendo este texto. Yo sé que es un texto que se ha interpretado para estos tiempos, donde dice que si tú no aguantas, entonces pierdes tu salvación, pero lee el capítulo y verás que está hablando de la gran tribulación. Es que si fuese el aguantar lo que me garantiza la salvación, ya no sería por gracia, sería por obras. ¿O no? Hoy estamos en la gracia de Dios y somos salvos por su gracia. Pero cuando venga este periodo de la gran tribulación, las personas tendrán que aguantar, tendrán que permanecer hasta el final, perseverar hasta el final para poder ser salvos. Entonces, si es un tiempo tan difícil, tan duro, nosotros vamos a orar a Dios para que Dios nos mantenga guardados hasta que Cristo regrese por su iglesia, porque nos vamos con Cristo. ¿Sí lo creen? ¿Cuántos se quieren ir con Jesús? Ahora bien, durante este periodo de lo que está hablando, la Biblia dice varias cosas de las que hoy no alcanzamos a cubrir todo el tema del anticristo, pero vamos a dejar una base, ¿listo? ¿Por qué? Porque es el inicio de todo el desastre. Entonces necesitamos entender qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a hacer este gobierno para que traiga tantos males sobre la tierra, ¿sí? Para que desate tantas pestes y tantos juicios sobre la tierra. Entonces, una de las cosas que dice la Biblia es que los que se queden aquí y que quieran ser salvos, de verdad van a tener que sufrirla y van a tener que pasarla muy mal. Esto no va a ser como hoy, que es por gracia. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, aleluya, amén. Así es, pero ese día va a ser como, hey, no te dejes marcar, no te dejes poner la marca, o si no, grave. Si te dejas marcar por el anticristo, ya no hay nada que hacer. Porque así como Dios marcó sus escogidos con un sello, que es el sello del Espíritu Santo, el diablo, que es un gran imitador,
Un falso va a marcar a los suyos también. Y una vez los marque, ya no hay nada que hacer. Por eso la salvación consiste en no dejarse marcar, en decir: no me dejo poner la marca de la bestia, del anticristo, voy a permanecer y voy a aguantar hasta el final sin dejarme poner esa marca. Pase lo que pase, dijo Jesús, cuando ustedes vean que pasan estas cosas, que la abominación desoladora se sienta en Jerusalén a reinar, ustedes, los que estén en Sión, huyan a los montes, métanse en las hendiduras de las peñas, escapen por sus vidas, porque el terror que viene sobre la tierra será muy tremendo. A muchos matarán, a muchos van a torturar. Entonces ahí toca es correr, escaparse, no permitir que no permitirnos permitirse, porque yo no voy a estar acá, no permitirse entrar en el sistema del anticristo. En Apocalipsis capítulo 13 versículo 16 dice así, versículo 16 dice así: además, ¿dónde estoy? Apocalipsis 13, 16, además exigió, me pusiste la Nueva Traducción Viviente, recuerda que yo te pongo unas versiones para que las leamos. Dice: además exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ahora, te explico algo. Yo pongo algunas versiones porque en algunas versiones es un poco más fácil de entender, ¿sí? No es porque una sea mejor que la otra, solo que a veces unas son más sencillas. ¿Estamos de acuerdo? Igual tú puedes leerlo en la versión que tú quieras, sino que yo selecciono algunas versiones porque sé que es un poco más fácil. Además, cuando los temas son complicados, pues esto nos va a ayudar mucho. Sigamos leyendo. Además exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia, o bien el número que representa su nombre. Aquí se requiere sabiduría. El que tenga entendimiento, que resuelva el significado del número de la bestia, porque es el número de un nombre. Su número es 666. ¿Sí? Entonces yo sé que ha existido mucha polémica por este número y el 666. Pues sí, la Biblia hace referencia a este número porque es un número de hombre. Ahí mismo lo dice. El hombre fue creado el día 6 de la creación. Ahí Dios creó al hombre. Por eso el número 6 se le atribuye al hombre. 666 es la máxima expresión del hombre, de cuando el hombre está tratando de hacer las cosas sin Dios, de cuando él quiere hacerlo solo. El número del Mesías, lo dijimos en unas predicaciones anteriores, es el 777, ¿verdad? Que es el número de la perfección, Jesucristo que viene como Mesías. El número 7 también es muy importante en la Biblia. Un día Jesús hablaba con la mujer samaritana en el pozo de Jacob y le dijo: llama a tu marido. Y le dijo la mujer samaritana: yo no tengo marido. Y Jesús le dijo: muy bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que hoy tienes no es tu marido. ¿Cuántos son 5 más 1? 6. Pero ¿quién está hablando con Jesús? Con ella, el número 7, Jesucristo. Ella está ahora conociendo al varón perfecto, al que le va a dar agua, que le saciará su sed y le quitará su sed para siempre. Aleluya. Cuando Jesús llegó a tu vida, llegó el séptimo hombre, el que te llevó a lo divino, a una vida santa, a una vida alegre, a una vida llena de paz, donde corren ríos de agua viva desde tu interior. Él es el número 7. El número del hombre sin Dios es el número 6. ¿Sí estamos? ¿Vamos bien? Aleluya. Es poderoso, ¿no? Porque llegó el Mesías a nuestras vidas. Él ya llegó a las nuestras. Ya somos de su reino. Pero el mundo aún no lo tiene. Él regresará como el león de la tribu de Judá. Y Él vendrá después del anticristo a establecer su reino sobre la tierra. Amén. Y Él va a venir, el séptimo hombre, el número 7. De hecho, Él entra en el año 7000 de la historia, para completar el último ciclo de la creación, porque 4000 años fueron hasta Jesús cuando vino por primera vez. 2000 años más de la iglesia, completamos 6000 y solo faltan los 1000 del reinado de Jesús para completar los 7000, el número de la perfección, el número del Mesías. El todo es que aquí está diciendo el versículo que este hombre llamado el anticristo va a marcar a las personas con este número, el 666. Y antiguamente era un poco complicado entender cómo será esa marca. Se interpretaba muy literal como un 666 en la frente o en la mano derecha,
pero la tecnología ha avanzado y hoy es muy fácil poder hacer un sistema en el cual las personas puedan comprar y vender con una simple marca, como por ejemplo un chip que sea implantado en su cabeza o en su mano, donde un lector pueda identificar cuánto dinero tiene en su cuenta, cuáles son sus recursos, su historial, su vida crediticia. Ahí pueden ver qué tipo de sangre es. Todo eso ya se han hecho pruebas en el mundo. De hecho, eso ya está funcionando en algunos lugares. Que no es que sea la marca del anticristo, pero sí ya es la antesala, la preparación para que el anticristo pueda poner a funcionar todo su sistema. La tecnología ya está dada en este momento para que el anticristo pueda desarrollar esta marca en todo el mundo y hacer un sistema global económico. No es un secreto para nadie que se aproxima sobre la tierra un nuevo orden mundial. Ni siquiera hay que ser cristiano. Mucha gente allá afuera está hablando de lo mismo. Viene un nuevo orden mundial. Hay una agenda globalista de la ONU que está programada para el 2030, donde van a haber cambios para la humanidad. La pandemia del 2020 fue simplemente un ensayo para mirar qué control había sobre el mundo, para ver si tenían la capacidad de manejarlos, de encerrarlos. Y todo esto ya está a la luz del mundo y se está viendo. Ya no es un secreto, por eso vemos que para que el anticristo llegue todo ya está preparado, la plataforma ya está dada, la tecnología está tan avanzada que incluso la propuesta ahora es que ya no usemos celulares, que no tengamos un aparato en la mano que es muy estorboso, que tenemos que meter en el bolsillo y entonces hasta la gente luego se va a reír de eso. ¿Se acuerdan cuando andábamos con esos celulares en el bolsillo? Ja, ja, ja. Eso va a pasar, como hoy nos burlamos de cosas de antes, ¿no? Que para nosotros era raro tener una computadora así grandota, era lo máximo, con un sistema operativo DOS y un disquete así de grande donde guardábamos la información. ¿Alguien es de esa época o no? Hoy nos burlamos de eso, porque hoy en una memoria así de chiquitica caben 2 terabytes o más, ¿o no? Con una cantidad de información. Ahorita la propuesta es que ya no tengamos celulares, simplemente implantar un chip en el cerebro para que el celular esté en la cabeza, para que tú puedas ver lo que quieras ver como holograma. ¿Se acuerdan de Iron Man? Que él se pone así y entonces él comienza a ver toda la información que necesita. Eso ya es posible. Y se están haciendo pruebas para que sea así. Para que tú puedas tener la información. Oye, Siri, dime dónde hay un restaurante cerca. De una te lo dice y te vas. Ahora, en muchos países del mundo, tú ves, en Estados Unidos, por ejemplo, las personas con las gafas de Apple, ¿se han visto? Y van por la calle, yo las vi, y van caminando y van haciendo así, y esa gente estaba como loca. No, lo que pasa es que están ahí trabajando, están viendo muchas cosas y a la vez van haciendo 1000 cosas. Es una realidad donde las que ellos se meten y pueden ver y pueden ir solucionando y trabajando y haciendo muchas cosas a la vez, pero la idea es que ya no tengan eso, sino que esté implantado en el cerebro. La tecnología ha avanzado tanto que todo esto puede darse. Yo me acuerdo cuando veíamos los supersónicos hace años y veíamos los carros que vuelan y eso era como, uy, carros que vuelan. Ya está pasando en el mundo. Vehículos en forma de dron donde la persona se sube, programa su ruta y él busca una ruta aérea donde no va a haber ningún tipo de obstáculo y llegará a su destino en menor tiempo que antes, mucho menos, y va a llegar sano y salvo porque será un sistema muy seguro de transporte. Eso ya está implementándose en el mundo. De verdad que el mundo ha avanzado muy rápido. Eso también es una profecía de Daniel, donde dijo que en los últimos tiempos la ciencia se aumentará. Y dime si es así o no. La ciencia se está aumentando, o sea que todo está dado para que el anticristo venga y ponga las marcas en las personas. Y entonces ahora imagínate no tener esa marca. Imagínate no poder ni comprar ni vender porque no has aceptado que te pongan ese chip o esa marca, como sea un sello magnético o lo que sea, porque la tecnología ya da para muchas opciones. Y que tú digas, no, no quiero. Yo no voy a dejarme marcar porque esto es la bestia, esto es el anticristo, yo no como cuento, él es un engañador, yo decido creer en Jesús y yo voy a aceptar mi salvación. Lo primero que va a pasar es que serás una persona nómada, excluida de la sociedad, porque no tendrás cómo participar socialmente, no tendrás cómo hacer un mercado, no podrás hacerlo. No podrás acceder a la salud porque todo va a estar digitalizado, porque tú ya no necesitarás ni siquiera una tarjeta de crédito ni un documento físico, porque todo ya está en el sistema. Imagínate el momento en el que el mundo avance tanto que las personas puedan tener en su cerebro la descarga de información donde tú de las nubes bajes, necesito este libro y te lo descarguen en la cabeza. Eso va a pasar. El mundo esto ya está listo para que venga el anticristo. Pero nosotros esperamos a Jesús.
y nos vamos a ir antes de que el anticristo venga y ponga todas esas cosas. ¿Sí lo crees o no? Pero sí vamos a ver los dolores de parto, el anuncio de todas estas cosas, porque eso nos alerta y nos ayuda a estar apercibidos para que nada nos tome por sorpresa, sino que listos con nuestro vestido tejido, como lo hablamos hace 8 días, esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pero vendrá la persecución. Mateo 24, versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Porque la predicación del evangelio es para esa época. O sea, la predicación del evangelio de todo el mundo. Hoy estamos predicando el evangelio, ¿cierto? Y estamos alcanzando a muchas personas para Cristo a nivel mundial. Muchas iglesias, muchas personas, misioneros en lugares recónditos de este planeta están llevando la palabra de Dios, pero aún falta. Aún no se ha podido llegar a ciertas comunidades indígenas, a ciertos lugares de, por ejemplo, la Ventana 1040, países donde es prohibido predicar el evangelio, donde no hay misioneros que puedan hablar el idioma de estas comunidades indígenas para llevar la palabra de Dios. Pero eso va a pasar durante la gran tribulación. Habrán 144,000 israelitas predicando el evangelio por todo el mundo y dos testigos que estarán liderando esa evangelización. Entonces, cuando se predique el evangelio, vendrá el fin, dice la palabra de Dios. Por eso Cristo puede venir ya, porque la culminación de la predicación del evangelio se dará durante la gran tribulación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, antes veremos el mover de la gloria de Dios y muchas personas, una gran cosecha de almas, de millones de espíritus, de personas santificados, recibiendo a Jesucristo y siendo salvos. Y somos parte de esto. Gloria a Dios, estamos en esta tierra haciendo parte de esto. Pero cuando venga el anticristo, cuando la iglesia ya no está en la tierra, Él vendrá con mucha ira a destruir a aquellos que no quieran someterse a Él. Y entonces, dijo Jesús, cuando ustedes vean eso, huyan, escóndanse. Perseveren, aguanten hasta el final. Y te recuerdo que aquí Jesús está hablando con judíos. ¿Por qué? Los judíos rechazaron a Cristo, pero en este tiempo ellos entenderán que Jesús es el Mesías. ¿Okay? Ellos van a darse cuenta, pues cuando los decepcione su Mesías, ¿no? Cuando ellos ven el anticristo y digan, este es nuestro Mesías, y a los 3 años y medio colapsa todo su sistema, ellos van a abrir los ojos y van a comenzar a ver que si era real, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador del mundo. Tremendo, ¿no? Pero bueno, entonces nos vamos con Cristo. ¿Cuántos se van con Cristo? Dice Apocalipsis 6, versículo 1. Aquí fue donde quedamos, ¿se acuerdan? En el capítulo 5 vimos la adoración celestial, el Cordero de Dios que estaba en medio del trono, que el Padre en su trono tenía un rollo en su mano, ¿se acuerdan? Ese rollo tenía 7 sellos y preguntaron, ¿quién es digno de desatar estos sellos? Y no encontraron ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra alguien que fuese digno para desatar esos sellos, hasta que apareció el Cordero inmolado. Tuvimos una predicación hace unos domingos que se llamó El Cordero de Dios. Apareció Jesucristo, el Cordero inmolado, a quien se le entregó el rollo porque Él sí es digno de desatar los sellos, porque Él ganó, porque Él derrotó a Satanás en esa cruz. Y ahora Él es quien va a desatarlos uno por uno, porque Él va a tomar derecho legal sobre la tierra. Él va a recuperar su señorío sobre la tierra. El que un día le entregó a Adán y Adán le entregó al diablo, ahora Jesús va a tomar otra vez el poder de la tierra, pero no lo va a hacer así nomás. Él lo va a hacer legalmente. Por eso comienza a desatar los sellos. Y lee conmigo Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aleluya. Aquí comienza el desenlace de los juicios. Y voy a aclarar algo, porque esto ha sido interpretado de una forma tergiversada.
Porque muchos han dicho que este del caballo blanco que aparece en el capítulo 6, versículo 1 de Apocalipsis es Jesús. No es Jesús, ¿ok? Jesús es el que aparece en el capítulo 19, también en un caballo blanco, descendiendo del cielo con poder y con gloria a tomar control de la tierra. ¿Estamos? En el capítulo 19 Jesús viene con diademas. Aquí dice que este viene con corona. No es lo mismo. Cada cosa simboliza algo y quiero que le prestes atención. Este señor es una copia barata del Mesías, porque él viene a hacerse pasar por el Mesías. Viene en un caballo blanco diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, yo soy el Dios del templo. Y los judíos van a creer que es él realmente y lo van a aceptar como el Mesías, y el mundo lo va a aceptar como el Mesías, pero no es el Mesías. Él es apenas un impostor. Este señor se llama el Anticristo. Tiene un arco sin flechas. ¿Qué significa eso? Porque la Biblia dice que tiene un arco, pero no dice que tiene flechas. Un detalle crucial es que aquí, cuando dice la palabra de Dios que no tiene flechas, solo un arco, esto puede sugerir que su conquista no es militar, sino su conquista es diplomática y a través del engaño. O sea, él no va a venir a tomar el control del mundo a la fuerza, él lo va a hacer a través del engaño. Entonces imagínate esto: si este hombre puede poner en paz a los judíos y a los musulmanes, ¿no creen que eso será un tremendo acontecimiento en el mundo? ¿Quién ha podido hacer eso en la historia? Nadie. La guerra que tenemos hoy entre palestinos y judíos, y esta semana estuvo fuerte en el discurso que dio Netanyahu. No sé si ustedes vieron las protestas que hubo afuera, incluso el presidente Petro estaba allá afuera protestando y contra Netanyahu. Y bueno, yo creo que ustedes han visto las noticias, porque cada día esta tensión que hay entre Palestina e Israel afecta al mundo. Esa es la guerra que se está desatando y cada día se va a hacer más grande. Entonces imagínate cuando llegue este señor y logre traer paz a estos dos pueblos. El Salvador, ¿sí o no? Toda la gente va a decir: este es por fin alguien que pudo traer paz a las naciones. Entonces él va a venir con una diplomacia, porque como les dije, no va a tomar a la fuerza el reino. Él tiene un arco sin flechas. Él no necesita pelear para ganarse el poder. Él lo va a hacer a través del engaño. Él se va a entrar al templo de Dios, se va a hacer pasar por Dios, y la gente va a pensar que Él es Dios. Entonces, como los judíos lo reconocen y dicen: este es nuestro Mesías, entonces ahí va a poder existir una alianza. La corona, la palabra corona que describe que tiene este señor aquí puesta, es la palabra estéfanos. Esta es una corona de campeón, no una corona real. Cuando en Apocalipsis 19 desciende Jesús en el caballo, dice que tiene diademas, y esa palabra hace referencia a la corona real, la realeza, o el rey de reyes y señor de señores. Este apenas es un impostor, un vencedor, porque viene a vencer, ¿no? Viene a conquistar, viene a ganar un poder sobre la tierra. El caballo blanco se presenta como una imitación de la victoria legítima de Cristo, preparando el camino para los siguientes jinetes que traen la guerra, el hambre, la muerte. Ya lo vamos a ver. Pero este jinete en este caballo blanco va a engañar al mundo con una falsa paz. ¿Cuánto tiempo va a durar esta paz? 3 años y medio, y ya se los voy a mostrar por la escritura. 3 años y medio nomás va a durar esta paz, donde todos dirán paz y seguridad, por fin. Pero dice la palabra: cuando digan paz y seguridad, vendrá terror repentino. Hasta hace unos meses, la inscripción que tenía la página de las Naciones Unidas era paz y seguridad. Es interesante, ¿no crees? Todo apunta a lo mismo y todos están esperando un nuevo orden mundial. Que venga un nuevo gobierno, un nuevo líder y se establezca sobre la tierra. Y todo está poniéndose en ese orden, alistándose para que cuando venga este hombre todo el mundo lo pueda aceptar. La tecnología, la apostasía, el mundo se prepara para la venida del anticristo, mientras que la iglesia se prepara para la venida de Jesús. Amén. Pero el mundo se está preparando para la venida del anticristo sin saberlo. Los gobiernos socialistas, progresistas, ¿qué es eso? La agenda del anticristo. Si tú analizas sus políticas, sus ideas, todas ellas son lo mismo que estará promoviendo el anticristo. Este nuevo líder donde hablará de igualdad, donde hablará de paz,
donde hablará de equidad para todos, pero no es una equidad verdadera, más bien es una igualdad injusta, porque no es justo que una persona que ha trabajado tanto se le quite para darle al que no ha trabajado, ¿sí o no? O sea, creo que eso es apenas lógico, pero estos gobiernos socialistas están metiendo esa idea, es un adoctrinamiento, enseñándole a la gente y preparándola para que cuando el anticristo venga, ellos lo reciban y digan, este es nuestro rey. Si se levanta un líder socialista y la gente lo pareciera que fuera el Mesías de ellos, ¿o no? Imagínense cuando venga el anticristo. La gente lo va a alabar, a ovacionar, lo van a tener como su rey. Así será en este tiempo. Entonces él vendrá en un caballo blanco, trayendo al mundo una falsa paz, un espíritu que engaña. En la palabra de Dios, el espíritu del anticristo o el anticristo hace mención de una persona, ¿ok?, que físicamente va a reinar, como también hace mención de un espíritu que antecede a esa persona. ¿Sí me explico? Por ejemplo, en Juan, en la primera carta, capítulo 2, versículo 18, dice así. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice, queridos hijos, llegó la última hora. ¿Cómo se llama esta serie? Última hora. ¿Se acuerdan que toda la serie le pusimos este nombre? Última hora, ¿ok? Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Estas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Aleluya. Así que les escribo, no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Amén. O sea que el espíritu del anticristo consiste en negar la deidad de Jesús, en negar que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios hecho hombre, negar que Él es nuestro Salvador. Entonces, en el mundo hoy no hay problema con Dios. Apartemos el ateísmo de la colada y veremos que todas las religiones confiesan tener un Dios. Llámenlo como quieran, pero tienen un Dios, ¿o no? El problema es Cristo. El tropiezo para el mundo es Cristo. Él es la piedra que desecharon los edificadores, la piedra de tropezadero, dice la palabra. Porque es ahí donde vienen las guerras, el problema. No, Cristo no puede ser el Salvador, dicen. De pronto para ti esto es raro porque vives en un país donde es permitido y hay libertad de culto, gloria a Dios, y ojalá permanezca así hasta que Cristo venga. Estamos en un país donde en su gran mayoría la población es cristiana, ¿o no? Sí, ¿por qué digo cristiana? Porque hay gran población de Colombia que es católica y los católicos también creen en Jesús. Ellos no niegan a Jesús, ellos lo aceptan, ellos creen en Jesús. Y también los movimientos cristianos han crecido bastante, como los llaman los movimientos protestantes, y todos confesamos que Jesucristo es nuestro Señor, ¿sí? De pronto algunas iglesias de estas tienen errores de doctrina terribles, pero por lo menos creen que Jesús es el Señor y que a través de Jesús hay salvación. Y como a través de Jesús hay salvación, entonces pues puede que sean salvos si de verdad tienen su fe en Jesucristo. Si estamos hasta ahí, ¿cierto? Pero si tú vas a otros países, verás que hay muchos que niegan a Jesús como el Salvador. Incluso en muchos de ellos te castigan si tú confiesas a Jesús como tu Salvador. Países musulmanes como Afganistán, Pakistán, países de Medio Oriente, que si alguien hace una confesión de fe en Jesucristo, lo pueden llevar a la hoguera, lo pueden matar. Porque ellos dicen, no, Jesucristo no es Dios, Él no es el Cristo, Jesús no es el Señor. Y entonces tienen sus propias formas de creer, pero niegan a Jesús. Aquí dijo el Señor en su palabra a través de Juan, que el que niega al Hijo también niega al Padre. Entonces, si no cree en Jesús, pues tampoco cree en el Padre, tampoco tiene a Dios. Y Jesús, lo seguimos predicando, es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. En ninguno otro hay salvación, solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, y es Jesucristo, hombre. No hay otra forma de heredar la salvación. Si te das cuenta que los cristianos somos radicales en eso. Por eso los cristianos tendremos problemas en este mundo.
Porque los cristianos no vamos a aceptar otra cosa que esta. Vamos a decir la verdad es una y se llama Jesús. La verdad es una persona, se llama Jesús. No es una doctrina, no es una teoría. La verdad se llama Jesucristo. Y si tú quieres ser salvo, necesitas a Jesús. Pero, dice Juan, que antes de que venga el anticristo, la persona del anticristo, habrá antes un espíritu anticristo en la tierra. Y esto ya lo estamos viendo. Él explica, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Eran falsos. Se fueron y ahora niegan que Jesucristo es el Señor. Yo conocí un cantante conocido que cantaba para Dios, predicaba para Dios. Hoy día hace memes en sus redes sociales burlándose de Dios, de Jesús, diciendo que Jesús no es el Mesías y se burla de Jesús. Yo digo, ¿cómo es posible que eso pase? Si una persona que conoce a Jesús jamás lo negará. Una persona que de verdad conoce a Jesús se enamora de Jesús y ahora tiene una verdad plantada en su espíritu. ¿Tú conociste a Jesús, sí o no? Y tú puedes dar fe que Jesucristo es el Señor de tu vida y que no hay salvación fuera de Él. Ahora, ¿por qué tienes una convicción tan grande? ¿Acaso se trata de la razón, de un pensamiento, de una idea filosófica? No, es mucho más que eso. ¿Sabes qué pasa? El Espíritu de Dios vive en tu corazón y dice Romanos 8 que el Espíritu de Dios le da testimonio a tu espíritu que eres un hijo de Dios. Y es el Espíritu Santo que te guía a toda verdad. O sea, si tú crees en Jesús como tu Señor, no es porque lo idealizaste, no es porque lo buscaste lógico, no, es porque el Espíritu vino a vivir dentro de ti y Él te convence para que veas a Jesús como tu Salvador. Es el Espíritu Santo, no hay otra forma. Por eso se requiere del nuevo nacimiento. Si no hay nuevo nacimiento, en cualquier momento ese esquema filosófico de la cabeza puede desarmarse. Si no hay un nuevo nacimiento, todas tus ideas pueden derrumbarse en un momento. Pero si hay nuevo nacimiento, tú nunca negarás que Jesucristo es tu Salvador. Porque el Espíritu mismo le dará testimonio a tu espíritu y Él te enseñará toda la verdad. Y el Espíritu de Dios te hablará de Cristo. Por eso tú no caerás en ese espíritu de engaño, el espíritu del anticristo que está sobre la tierra, y lo identificas fácilmente. Para ti y para mí, Jesucristo es el Señor y nuestro Salvador. ¿Sí lo crees o no? Aleluya. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Hay doctrinas que niegan a Jesús como el Salvador. Hay algunas que dicen que Jesús está bien, que fue un profeta o un gran hombre. Los testigos de Jehová, qué pena que diga el nombre, pero bueno. Ellos no creen en Jesús como el Salvador. Y aquí dice la palabra claramente: el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Y el espíritu del anticristo consiste en no creer en Jesús como nuestro Salvador. ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Cuántos creen que Jesucristo es nuestro Salvador? Amén. Que hay vida en su nombre. Aleluya. En el capítulo 4, versículo 1, dice: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Ojo con esto. Pónganlos a prueba. ¿Qué toca hacer? Ponerlos a prueba. Porque muchos dicen, oh, el Espíritu de Dios me dijo que te dijera. La mayoría de las veces están mintiendo. No coman cuento. No se dejen engañar. Personas que salieron de nosotros hoy te llamarán para decir, oh, Dios me dijo. No les creas. Rechaza eso en el nombre de Jesús, porque el diablo quiere que tú te salgas de tu firmeza y tú vas a ser sabio en Dios y dices, no, yo no creo cualquier espíritu, voy a probar los espíritus a ver si son de Dios o no, porque es lo que dice aquí la palabra del Señor. Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Versículo 2, esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. 3, pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Versículo 4, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios, ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo.
Aleluya, tenemos el Espíritu Santo. No nos dejamos engañar. Sabemos que Cristo está en nosotros. En segunda carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 7 dice: les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. ¿Es el que estaba leyendo? Ellos niegan que Cristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios. Pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Si a sus reuniones llega alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa, ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye a este tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Mira que la cosa es seria. Estamos en tiempos peligrosos donde no se sufre la sana doctrina. Entonces tenemos que pararnos duro en la verdad y decir: esto es lo que yo creo y no aceptaré nada más que esto. Amén, ¿lo creen así? En Mateo capítulo 24, versículo 15, miren las palabras que habló Jesús. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, aclara, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. Presten atención porque Jesús aquí nos da una conexión poderosísima en la historia. Cuando ustedes vean que en el lugar santo, está diciendo, entra la abominación desoladora de la que habló Daniel, el profeta Daniel, el que lea entienda. ¿Cuál es el lugar santo para los judíos? Jerusalén. Más exactamente el templo. ¿Sí o no? No hay templo, ya lo sabemos, fue destruido en el año 70 después de Cristo. No hay templo. Ya lo he dicho antes, lo que está ahí es la mezquita de Omar, que es una sinagoga de los árabes. Ese domo dorado que ustedes ven, eso no es el templo de los judíos. Ahí en el monte en Jerusalén, los judíos esperan reconstruir su templo. Para que el anticristo pueda mostrarse al mundo y tomar poder sobre el mundo, él necesita que haya un templo. Y sabemos que ese templo está ya a punto de construirse. Yo no sé si tú has leído, has escuchado lo que ha pasado últimamente en Israel. Israel tiene una profecía acerca de la vaca roja. ¿Alguien ha escuchado hablar de eso? Tiene que aparecer una vaca completamente roja, que no tenga un pelo de otro color, ni blanco ni negro. Todos sus pelos tienen que ser examinados minuciosamente porque todos tienen que ser rojos. Cuando vean y encuentren la vaca roja, eso significa que ya están listos para construir el templo. ¿Por qué? Porque esa vaca debe ser presentada en sacrificio. Debe ser encendida en fuego y con las cenizas de esa vaca purificar los utensilios del nuevo templo que se construirá en Jerusalén. ¿Les cuento algo? Hace más de 2 semanas, 4 semanas, si no estoy mal, sacrificaron la vaca roja. Y ya tienen las cenizas listas para purificar los utensilios del templo. Entonces, si eso está pasando ya en este momento en Israel, significa que el anticristo ya va a tener un lugar para poder presentarse ante el mundo, porque Jesús dijo que Él entrará al lugar santo, ahí en Jerusalén, y ahí se mostrará como Dios. Fíjate otra vez lo que dice el versículo. Pónmelo otra vez, por favor. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Por qué? Si este Señor se presenta y se para en el templo de Jerusalén y dice: yo soy el Dios del templo, y si Él entra al lugar santísimo, porque el templo, ustedes saben, se divide en los atrios, lugar santo y lugar santísimo, y en el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote, no cualquiera podía entrar ahí, y Él entraba con unos cascabeles en su tobillo y con un lazo amarrado, porque si Él tenía algo de pecado, moría ante la presencia de Dios. Nadie podía sacarlo. El lazo era para arrastrarlo fuera del telón que separaba el lugar santo del lugar santísimo, lo sacaban muerto. Ahora, cuando ese Señor entre al lugar santísimo, no muere, se para y dice:
dice, yo soy el Dios del templo, yo soy el Mesías, y haga señales engañosas, porque la palabra dice que Él va a hacer señales, milagros, que la gente va a decir, ese es el Mesías, entonces ¿qué va a pasar? El mundo lo aceptará. Y cuando los israelitas digan, este es nuestro Mesías, entonces es porque nosotros ya no estamos aquí, estamos con Cristo. ¿Okay? Pero los que se queden, si alguien de los que está aquí se llega a quedar, espero no, pero si se llegan a quedar y ven que se dicen noticias que en Jerusalén se reconstruyó el templo y que aparece un hombre que se dice ser el Mesías de los judíos, huyan, escapen, no se dejen marcar, porque el que se deje marcar ya no hay nada que hacer. ¿Estamos? Pero mira las palabras de Jesús, la abominación desoladora que habló Daniel. Esa abominación desoladora es un término que usa Jesús, Pablo y también Daniel. Por ejemplo, en segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 3, dice así el apóstol Pablo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Sí ves lo que va a hacer el anticristo? Él va a oponerse a todo lo que sea Dios. ¿Qué va a hacer él? Ya estoy aquí, yo soy Dios. Entonces ya no hay que tener todos esos sistemas de creencias, de religiones. Ahora me manifiesto a ustedes, ahora les muestro, yo soy Dios. Entonces va a unificar todas las creencias de la tierra en una sola. Y él se va a mostrar como Dios. Y se va a oponer a cualquier otra cosa que se levante contra él. Entonces aquel que quiera negarse a reconocerlo como su Dios va a tener muchos problemas. Aparte, no se quiere dejar marcar por él, va a tener que esconderse. Va a haber persecución como nunca antes la hubo. Dice la palabra, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone a Dios. Entonces vemos que en la iglesia de Tesalónica había un conflicto, porque los de aquella iglesia pensaban que la resurrección ya se había efectuado y que el arrebatamiento ya había sido dado. ¿Por qué? Cuando resucitó Jesús de los muertos, algunos de los profetas también resucitaron y aparecieron en Jerusalén y se hicieron visibles en cuerpo. No sé si tú lo has leído, pero ellos de pronto que pensaron en algún momento, ya se dio el arrebatamiento de la iglesia, ahora el hombre de maldad viene, en cualquier momento se manifiesta. Y Pablo les dice, no, tranquilos, primero tiene que manifestarse la apostasía en el mundo, primero tiene que despertarse estos espíritus engañadores en el mundo y tienen que pasar muchas otras cosas para que el hijo de perdición, el hijo de pecado venga y se siente en el templo. El templo fue destruido, no había templo, durante todos estos años no hay templo en Jerusalén. Entonces cuando se reconstruya el templo será un verdadero acontecimiento a nivel mundial, porque ese monte, esa montaña allá en Jerusalén es el centro de la discordia del mundo. Tú te paras en ese monte, los que vamos a ir a Israel ahora en febrero, vamos un grupo de 17 personas, gloria a Dios, si Cristo no ha venido, porque si Cristo viene antes, pues esa plática es mentira. No, pero yo creo que alcanzamos. Y vamos a estar ahí, vamos a ver cómo está el templo, vamos a entender muchas cosas geográficamente. Ese templo se va a reconstruir porque necesita que el hombre de maldad entre y se haga pasar por Dios. Pero ¿qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Que no puede manifestarse sin que antes venga la apostasía. Ahora, Jesús dijo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, ¿cierto? El que lee, entienda. ¿Qué fue lo que dijo Daniel? ¿Lo quieres leer conmigo? ¿Cuántos están bendecidos? Ok. Daniel 9:24. Escucha. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Prestale atención. 70 semanas. Di conmigo 70 semanas. Okay. 70 semanas. Esto es clave para entender la profecía bíblica. Porque Daniel es el profeta que más, o sea, el que todos le atinaron, pero él fue el más específico de todos en cuanto a los tiempos, Daniel. Y Daniel dijo 70 semanas para terminar la prevaricación, 2 para poner fin al pecado, 3 para expiar la iniquidad, 4 para traer la justicia perdurable, 5 para sellar la visión y la profecía,
y 6 para ungir al santo de los santos. O sea, lo que está diciendo aquí Daniel es que se necesitan de 70 semanas para que pasen todas estas cosas. Vamos bien. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces vamos a descifrar esto, por favor, acompáñenme porque esto es algo muy poderoso. Daniel está hablando de las 70 semanas. La palabra semana es la palabra Shabua, que significa segmentos de 7. Eso es lo que significa. La palabra semana es segmentos de 7. Por eso sabemos que una semana equivale a 7 años. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué dice? Desde que salga el edicto para reconstruir las ruinas de Jerusalén, van a pasar primero 7 semanas, luego 62 semanas, y entonces aparecerá el Mesías príncipe. Eso es lo que está diciendo Daniel. 7 semanas, 7 por 7, 49, o sea, 49 años. Exactamente 49 años duró la reconstrucción de Jerusalén después del exilio de Babilonia. ¿Cuál decreto tenía que darse para que comenzara a contarse en el reloj de Dios los tiempos? El edicto del rey Artajerjes. Hubo 4 edictos que algunos discrepan entre ellos, pero las cuentas exactas dan cuando el rey Artajerjes da la orden para que se reconstruyan las ruinas de Jerusalén. Te voy a contextualizar un poquito. Hubo un exilio que profetizó el profeta Jeremías. Él dijo, habrán 70 años de cautividad, 70. Exactamente 70 años duró la cautividad de Israel cuando los babilonios entraron y llevaron en exilio a gran número de judíos y los llevaron a sus tierras como esclavos. Entre ellos iba Daniel, ¿se acuerdan? Sadrach, Mesach, Abednego. Hombres de Dios que marcaron la historia en Babilonia, porque a pesar de que eran esclavos y eran exiliados, ellos propusieron no contaminarse con todas las cosas que ellos hacían. En Daniel 1:9 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, ¿cierto? Entonces él ordenó al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Ese exilio duró 70 años. Daniel en medio de todo resaltó, Dios lo levantó, fue uno de los sátrapas, luego se convirtió prácticamente en el segundo en el reino, porque cuando le echaron al foso de los leones no se lo comieron, ¿se acuerdan? ¿Ustedes saben por qué los leones no se comieron a Daniel? Porque no olía carne, un hombre de Dios, un hombre santo. Bueno, entonces estaba Daniel, pero luego Sadrach, Mesach y Abednego, que estaban los echaron también al horno de fuego, ¿se acuerdan? Y no se quemaron, sino que apareció un cuarto hombre con ellos, que era Jesucristo mismo, librándonos del fuego. O sea, son historias poderosas. A mí me fascina estudiar esto. El todo es que pasan los años, ya estamos llegando a la culminación de los 70 años de la profecía de Jeremías, y hay un señor llamado Nehemías. Nehemías es el copero del rey Artajerjes. Él es el que le lleva la copa al rey, pero primero la prueba, por si está envenenada, pues se muere él y no el rey. Ese era el trabajo de un copero. Entonces, cuando va ese día a presentar la copa a Artajerjes, al rey Artajerjes lo mira y le dice, ¿qué tienes, Daniel? Tu semblante está decaído, tú no eres así, tú siempre estás alegre. Y responde Nehemías, ¿cómo no estaré triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres está en ruinas? ¿Cómo no estar triste si los muros están en el piso? Si el templo de la ciudad, de nuestra ciudad, la ciudad de mi Dios, está destruida. Entonces el rey le dijo, ¿y qué quieres, Daniel? Y él le dijo, déjame ir a reconstruir mi ciudad. El rey Artajerjes le dijo, ¿y qué necesitas? Dame cartas para que me dejen cruzar por tal valle, para que pueda pasar del otro lado del río. Y si me puedes dar cartas para que me den madera para ayudar a reconstruir. Y todo esto comienza a darse, y entonces Artajerjes firma un edicto para la reconstrucción de Jerusalén. Y ahí se activa el reloj profético de Dios, porque dice Daniel, desde el edicto de la reconstrucción de Jerusalén pasarán 7 años, 7 días, 7 semanas, perdón. Y 7 semanas equivale a 49 años, ¿se acuerdan? Cada semana son 7 años. 49 años.
Cuando llega Nehemías junto con Ageo, junto con Esdras, el sacerdote Josué y todos los que participaron en la reconstrucción, duraron exactamente eso, 49 años reconstruyendo el templo. Pero en eso no quedó la profecía. Daniel dijo, y luego pasarán 62 semanas más. 62 más 7, ¿cuánto es? 69, que equivale a 483 años. Y si tú haces las cuentas, porque en la Biblia está el registro de todas las cuentas, desde el edicto de Artajerjes hasta la entrada de Jesucristo, en su entrada triunfal para ser entregado a la muerte, pasaron exactamente 483 años. Daniel lo dijo, pasarán 483 años, o sea, 69 semanas, y entrará el Mesías príncipe. Por eso nosotros creemos que Jesucristo es el Mesías príncipe. Es el Señor. Tenía que ser Él, porque los tiempos apuntaban a su venida. Cuando Él entró con día exacto, fue cuando Él entra en Jerusalén sobre ese asno, ¿se acuerdan? Y le ponían palmas y Jesús entró ahí para entregar su vida. Ya era lo último, ya era el final, iba a comer la Pascua para ser entregado a la muerte. Él es nuestro Salvador. ¿Tú crees que Jesús es el Señor? Y es tan impresionante, pero tan impresionante, que Dios no le falló nada. Todo estuvo perfecto y Jesús anunció la venida. El Padre, Dios anunció la venida de Jesucristo a través de los profetas. En este caso estamos hablando de Nehemías, estamos hablando de Jeremías, de las personas que participaron en esto, en decirnos lo que iba a acontecer. Además de eso, si tú estudias todo el libro de Daniel, Daniel predijo los imperios que antecedían al Mesías y todos se cumplieron con exactitud. Él habló de las bestias que vio en esa visión, ¿se acuerdan? Esos 4 animales, el león, el leopardo. Yo creo que tú has leído también con respecto a los sueños de Nabucodonosor. Y bueno, no puedo entrar en detalles, yo sé que sería muy chévere estudiarlo, pero les digo así por encimita. Fueron 4 imperios, Daniel los predijo. Él nos avisó que primero estaría el imperio de Babilonia, que fue quien llevó a Israel en el exilio, pero luego se levantarían los medos para tomar control del mundo, se fusionarían con los persas y se levantaría un nuevo imperio que es los medopersas, que también controló el mundo durante una época, pero después los griegos tomarían control sobre el mundo y entonces se levantó el imperio de Grecia y se habla del príncipe que gobernó en este imperio, que aunque la Biblia no dice su nombre, sabemos que se refiere a Alejandro Magno, que vino muchos años después de Dios haberle dado la profecía a Daniel. Pero luego Daniel dice que viene un imperio que es el imperio romano, que se levantará y que será muy fuerte y será muy cruel con los judíos, y eso fue lo que pasó. Se levantó luego el imperio romano, y cuando se levanta el imperio romano, que están ahí con los césares haciendo un control sobre el mundo, aparece Jesús, el Mesías príncipe. Jesús aparece ahí en el imperio romano y aparece nuestro Salvador, aparece nuestro Señor como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero los judíos no lo entendieron, no pudieron medir los tiempos, no pudieron entender que ese que parecía el que sanaba enfermos, el que hacía milagros, era el Cordero de Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor en Lucas, en el capítulo 19, versículo 37, que es la entrada triunfal de Jesucristo. Préstale atención. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, sobre Jerusalén, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán en tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Escucha lo que está diciendo Jesús. El tiempo de tu visitación.
ellos no lograron entender que ese era el tiempo de la visitación, donde Dios venía a visitar al hombre, donde Dios se hacía un hombre y bajaba a esta tierra. En Salmos capítulo 8, en el versículo 3, dice la palabra de Dios, el rey David hablando dice: cuando veo los cielos, la luna y las estrellas, obra de tus dedos, digo, ¿qué es el hombre o el hijo del hombre para que lo visites? Porque el rey David estaba diciendo que Dios, el creador del cielo, vendría a visitar los hombres y habitaría entre los hombres. Y ese momento cuando Jesús entra en su entrada triunfal a Jerusalén, era el momento donde se cumplían las escrituras diciendo: este es el día de la visitación. Pero no entendieron, mataron al verbo de vida. Jesucristo, Mesías, príncipe, fue entregado a muerte, nuestro Señor Jesucristo. Y entró Jesús, y ya sabes todo lo que pasó. Pero ellos no entendieron la profecía de Isaías en el capítulo 9, en el versículo 6, cuando dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Dios eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Escucha esas palabras que dijo Isaías: porque niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿De qué está hablando Isaías? De Dios, de Jesucristo en sus dos naturalezas. Niño nos es nacido, nace como hombre, pero hijo nos es dado. Dios envía al Salvador, a su Hijo, a salvar al mundo. Aleluya. Oye, no sé, esto es poderoso, ¿no crees? ¿Tú crees en Jesús como tu Salvador? Niño nos es nacido, hijo nos es dado. La visitación estaba ahí, no lo entendieron. No lo entendieron. Mataron al verbo de vida. ¿Sabes quiénes sí lo entendieron? Los Reyes Magos. ¿Y por qué lo entendieron? Porque ellos venían de Babilonia. Ellos eran discípulos de Daniel. Ellos entendieron y descifraron las profecías de Daniel y supieron exactamente los tiempos, y por eso llegaron buscando a ese niño detrás de esa estrella, diciendo: el Mesías tiene que nacer por estos momentos. Porque si Él se va a anunciar como Mesías príncipe, los 483 años que se predijeron ya están a punto de cumplirse. Entonces por esta época tiene que estar naciendo el Mesías. Ellos entendieron las profecías de Daniel y por eso llegaron en busca del Mesías. Poderoso, ¿no? Pero ahora entiendes por qué los judíos dicen que Daniel no es un profeta. Un día escuché un rabino diciendo en una conferencia estas palabras: si nosotros creyéramos, dijo él, que Daniel es un profeta, entonces todos seríamos cristianos. Porque Daniel le apuntó y Daniel nos presentó en los tiempos exactos que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Que Jesús es nuestro Salvador. Niño nos es nacido, hijo nos es dado. Aleluya. Nació como hombre, pero siempre fue Dios. El Hijo de Dios Dios envió a su Hijo unigénito, dice la palabra de Dios en Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Pero ¿qué tiene que ver con el anticristo esto? Yo necesitaba decirte todo esto para describirte las semanas de Daniel, porque nos faltó una, ¿o no? Daniel dijo 70 semanas para que se cumpla todo. Para que el Mesías príncipe sea sacrificado, para que se quite la prevaricación, para que se justifique para siempre, etcétera. Se necesitan 70 semanas. Primero 7, que fue la reconstrucción de Jerusalén, luego 62 más, ¿cierto? Semanas, completando 483 años, que fue el cumplimiento del tiempo para que el Mesías viniera. Pero si regresas conmigo a Daniel, donde estábamos leyendo, y después de las 62 semanas, escucha, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ojo, hasta aquí Daniel, profetizó todo lo que pasó justo hasta 70 años después de Cristo. ¿Por qué?
El Mesías muere, Jesucristo, ya sabemos, resucita de los muertos, nos da justificación eterna. Todos los que creemos en Él somos hechos justos para siempre. Se acaba la prevaricación, fuimos hechos santos en su nombre, aleluya. Pero luego vienen con inundación a destruir a Jerusalén. En el año de 70 después de Cristo destruyen el templo de Jerusalén. Y la profecía que Jesús dijo cuando entraba a Jerusalén en su entrada triunfal, ¿se acuerdan que la leímos? Llorando, no quedará piedra sobre piedra, se cumplió porque incendiaron el templo. Y como tenía tanto oro, el oro se derritió y se metió entre las piedras, y ellos vinieron y rompieron piedra por piedra para poder extraer todo el oro y cumplir de esa manera la profecía que Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra. Entonces, hasta aquí vamos en 69 semanas, ¿ok? 69 semanas donde viene la destrucción de Jerusalén, que hasta el día de hoy no se ha podido reconstruir ese templo. Si tú vas a Jerusalén verás que apenas están las ruinas antiguas de la ciudad vieja, de la ciudad histórica. Pero luego dice, pásame el versículo. Y por otra semana, di conmigo, otra semana. Y esta está aparte, que es la semana número 70, para completar la profecía de Daniel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: cuando ustedes vean la abominación desoladora de la que habló Daniel, entonces entenderán que ya es el fin? ¿Por qué? Porque la abominación desoladora, Jesús fue el que nos unió los cables. Dijo: cuando ustedes vean que la abominación desoladora se sienta en el templo, en el lugar santo, haciéndose pasar por Dios, entonces ustedes saben que allá es el fin. ¿Qué está diciendo Jesús? La semana 70, cuando se manifiesta la abominación desoladora, que es el anticristo que viene y toma control sentándose desde Jerusalén, es el cumplimiento y el cierre de las profecías de Daniel para que se completen las 70 semanas. Es decir, la semana número 70 es el último de los imperios, que es el reinado del anticristo. ¿Estamos? Hubo un lapso, un paréntesis en la historia desde la semana 69, cuando pasó todo lo que pasó, porque ahí nace la iglesia. Y la iglesia es un paréntesis en la historia. Un periodo de gracia que sabemos dura 2000 años, ya conocemos los tiempos y ya estamos terminando esos 2000 años, ¿sí o no? O sea que en ese espacio de esos 2000 años se cierra el paréntesis y se activa la última semana de Daniel. Viene a cumplirse la semana 70, donde se levanta la abominación desoladora, donde entra a reinar el anticristo. Y entonces dice que a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio. La gran tribulación, los 7 últimos años de la historia de la humanidad como la conocemos, se parten en 2. 3 años y medio de falsa paz, donde funcionan todas sus ideas y políticas del anticristo, y otros 3 años y medio de gran tribulación, donde todo el sistema económico colapsará y donde todo se convertirá en un desastre, porque vendrán del cielo señales, estrellas, fuegos, terremotos. Ya vamos a hablar de todos los juicios. Entonces, en sí, todo este reinado de 3 años y medio, donde se estará predicando el evangelio, donde muchos van a creer, donde muchos van a ser salvos, va a estar esa instauración, se dice, del anticristo, donde él va a estar poniendo su nuevo sistema global, su nuevo sistema político. Pero luego, a los 3 años y medio, esto va a ser un desastre total. Y aquí dice la palabra del Señor que con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aleluya. Tremendo, ¿cierto? Entonces, por eso este reinado del anticristo es la semana 70 de Daniel, que cumple los 490 años a los que equivalen las 70 semanas. Si tú haces la cuenta, 70 por 7, ¿cuánto da? 490. En sí son 490 años de profecía que se interrumpen con un gran paréntesis de la era de la iglesia, pero que esos últimos 7 años ya están a punto de suceder, que es cuando venga el anticristo y tome control sobre la tierra. ¿Se está quedando claro o no? ¿O les parece muy complicado? ¿Vamos bien? Pero dime si no es precioso que el Señor nos haya dicho todo esto antes, ¿no? Poderoso, ¿no? Yo me alegro por esto, porque sé que es la palabra de Dios que nos edifica,
que es la palabra de Dios, que nos ayuda a estar alerta, para que no caigamos en el engaño, para que no nos salgamos de nuestra firmeza, sino que seamos nosotros los hijos de Dios que estamos listos para recibirle. Este es el Hijo de Dios, este es nuestro Mesías, este es nuestro Señor. Y voy a parar aquí y dentro de 8 días continuamos, porque si no se nos alarga mucho. Quiero que te pongas sobre tus pies, por favor. Aleluya. ¿Cuántos están bendecidos? ¿Victoriosos? ¿Y qué es lo que concierne con estas 70 semanas de Daniel? Terminar la prevaricación, aleluya, poner fin al pecado. Si tú llegaste a Cristo, tú sabes que el pecado ya nunca más se enseñoreará de ti. Tú fuiste libre de eso y estás en la sangre y estás en Jesús. ¿Fue expiada la iniquidad? ¿Fue expiada o no? Claro que sí. Trajo justicia perdurable. Aleluya. No es una justicia que se acaba. Él te hizo santo para siempre. Y si tú eres un justo hijo de Dios, hoy créeme, fuiste justificado para siempre. Eres renacido de una simiente incorruptible. Él vino a sellar la visión, y también estas 70 semanas tienen que ver con el ungir al santo de los santos. Porque luego lo veremos, después del anticristo vendrá Jesús a quitarle su lugar, a correrlo de ahí a ese usurpador, y él ahora sí tomar el lugar como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, y reinará sobre las tierras 1000 años, 1000 años, aleluya. El anticristo solo podrá reinar 7, Jesús vendrá a reinar 1000 años sobre la tierra, aleluya, y después su reino no tendrá fin. Yo quiero invitarte hoy, si tú no has aceptado a Cristo, la única manera para que te vayas en el arrebatamiento de la iglesia antes de que vengan los juicios es que tú seas sellado con el Espíritu Santo. ¿Y cómo obtener ese sello? Tienes que aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, reconocerlo, creer que Él entregó su vida por ti, aceptarlo y hacer una confesión de tu fe. Y te voy a guiar en esto. Es por gracia, tú solo recibes tu salvación, no tienes que ganártela, solo tienes que recibirla. Ahí donde estás, te invito a que, si no lo has hecho, lo hagas conmigo en este momento. Yo te voy a guiar con unas palabras que tú vas a decir con mucha fe. Y si me estás viendo en internet, hazlo allí donde estás y repite conmigo esta oración. Di: Señor Jesús, yo creo en ti, yo te acepto, te reconozco como mi Salvador. Te entrego mi vida, todo lo que soy. Dame un nuevo nacimiento y pon en mí tu Espíritu Santo. Yo te quiero amar, Señor, y te quiero seguir por siempre. Te adoro y te glorifico, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.